A ver, cuando pensamos en el arrebatamiento, casi siempre nos viene a la cabeza esa imagen, ¿verdad? Creyentes que de repente desaparecen, llevados al cielo, un misterio total. Pero, ¿y si esa idea tan popular estuviera basada en realidad en un malentendido? ¿Y si la verdad hubiera estado oculta a plena vista todo este tiempo? En una sola palabra del griego antiguo. Pues bien, vamos a sumergirnos en esto. Aquí está la pregunta clave, el centro de todo este análisis. ¿El arrebatamiento es una evacuación de emergencia para escapar de la tierra? ¿O es más bien una procesión de bienvenida para recibir a un rey que llega a la tierra? Es que son dos visiones que no podrían ser más distintas, y la evidencia que vamos a examinar, sorprendentemente, apunta en una única dirección. Resulta que todo el misterio podría reducirse al significado de una sola palabra, pero ojo, no una palabra cualquiera, sino un término técnico del primer siglo que sus lectores originales habrían entendido al instante. Es nuestra primera y más importante pista. Vamos a verla. Y la palabra es apantesis. La encontramos en el texto clave sobre este tema, en Primera de Tesalonicenses 4. Ahora bien, apantesis no significaba simplemente encontrarse con alguien. No, era un término oficial casi burocrático para una ceremonia muy concreta. La bienvenida formal a un rey o un emperador que visitaba una ciudad. Y el protocolo era muy específico. Fijaos en esta tabla porque es que lo deja clarísimo. En una apantesis civil, una delegación de ciudadanos salía de la ciudad para encontrarse con el dignatario en el camino. ¿Y qué hacían después? ¿Se daban la vuelta para volver al punto de origen del rey? Para nada. Se unían a su séquito y lo escoltaban de regreso a su propia ciudad en una entrada triunfal. Si aplicamos este protocolo a lo que leemos en la Biblia, el paralelismo es asombroso. Los santos son la delegación que sale al aire para recibir a Cristo, el dignatario, y luego lo escoltan en su descenso final a la tierra. Y esto no es solo una teoría, ¿eh? La historia lo confirma por todas partes. Autores como Polibio o Diodoro Sículo describen estas ceremonias al detalle. Incluso los papiros egipcios registran los gastos que conllevaban. Pero el ejemplo más claro está en la propia Biblia, en Hechos 28. Cuando los cristianos de Roma salen al encuentro de Pablo, el texto usa la palabra apántesis. ¿Y qué hacen? Exacto, lo escoltan hacia Roma. El patrón es inconfundible. El movimiento es siempre hacia el destino de la delegación, nunca en dirección contraria. Entonces, el punto crucial es este. Lingüísticamente, la palabra apantesis exige un movimiento de regreso a la tierra. La idea de un encuentro en el aire seguido de un giro en U para volver al cielo es completamente ajena a cómo se entendía y se usaba este término en el primer siglo. La propia palabra nos está diciendo la dirección del viaje. Vale, la evidencia lingüística es muy fuerte. Pero ¿qué pensaban los primeros cristianos, los que aprendieron directamente de los apóstoles o de sus discípulos? Vamos a ver si su testimonio encaja con esta idea de una bienvenida aquí, en la tierra. Escuchemos a Ireneo de Lyon. Ojo, que fue discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Estaba solo una generación de distancia. Para Ireneo no había duda alguna. El destino de los creyentes no era un escape, sino heredar y reinar en una tierra renovada, la misma tierra donde habían sido perseguidos. Y luego está Justino Mártir, otro gigante de la iglesia primitiva, que es aún más explícito si cabe. Él sitúa a la iglesia en la tierra durante la tribulación, sufriendo bajo el hombre de la apostasía, el anticristo. La esperanza no era ser evacuados antes de que él apareciera, para nada. La esperanza era esperar la venida gloriosa de Cristo después de esa prueba, para establecer un reino en Jerusalén. Y no eran solo ellos dos. Como podemos ver en esta tabla, desde Ireneo y Justino hasta documentos tan antiguos como la Didaché o los escritos de Papias, el consenso era unánime. Todos veían a la Iglesia enfrentando al engañador, perseverando a través de la prueba y finalmente reuniéndose con Cristo en su regreso visible para reinar en una creación restaurada. De verdad, no hay ni rastro de un escape secreto previo. Bien, hemos analizado la pista en la palabra y hemos escuchado el testimonio de los antiguos. Ahora vamos a unir todas las piezas para construir una imagen completa y coherente de lo que realmente significa este evento. Y sí, se trata de una bienvenida real. Aquí es donde vemos el contraste con total claridad. A la izquierda, la visión popular, un encuentro en el aire y un viaje de 7 años al cielo. A la derecha, la visión de la apatesis, un encuentro en el aire para unirse al séquito del rey y escoltarlo en su descenso triunfal para gobernar el mundo. Son dos narrativas completamente opuestas. Pero un momento, ¿qué pasa con la promesa de ser librados de la ira de Dios? Bueno, pues la clave está en el modelo de Gosén, en el Éxodo. Los israelitas no fueron sacados de Egipto para evitar las plagas, fueron protegidos dentro de Egipto mientras la ira de Dios caía a su alrededor.
Del mismo modo, la Iglesia es protegida de la ira de Dios mientras persevera a través de la persecución del anticristo. Es preservación, no evacuación. Y finalmente, ¿dónde encaja la famosa cena de las bodas del Cordero? La tipología de una boda judía antigua lo aclara todo. Tras el contrato y la preparación, el novio va a buscar a la novia. El encuentro, la apantesis, ocurre durante esa procesión. ¿Y el banquete? Se celebra después, en la tierra, para dar comienzo al nuevo reino. La cronología encaja a la perfección. El encuentro en el aire no es el final, sino el comienzo de la procesión hacia el gran banquete en la tierra. Así que al final, cuando juntas todas las piezas, la lingüística, la historia, la teología, todo converge en una conclusión muy potente. Este evento no trata sobre escapar, trata sobre gobernar. El arrebatamiento no es una salida de emergencia, sino la gran bienvenida de los ciudadanos del reino a su rey que llega para por fin establecer la justicia. No es un plan de escape, es una ceremonia de coronación.